Entonces, en su poesía hay una temática variada, diversa, ¿o usted se centra en algunos puntos en especial de interés en su poesía? Generalmente te sorprende, pero también hay intereses. El de Mariano Melgar, por ejemplo. He oído hablar de Mariano Melgar desde cuando era niño. Mi abuela hablaba de Mariano Melgar como si lo conociese. Cantaban los yarabíes de Mariano Melgar. Y Mariano Melgar está metido dentro de nosotros, en la sangre de nosotros está metido Mariano Melgar. Precisamente estaba viendo ese poema, fíjate, es corto. En el paredón sin patria ni amor cayó el poeta. Se quedó solo, estaba muerto mirando el cielo, sin su paloma, sin un caballo, ni una guitarra, ni una fogata que lo lamente. Nido del mundo su corazón hecho pedazos por los balazos, mudo su cuerpo y su melena humeante pólvora ruge en silencio. Solo sus versos ya no están solos, uno los canta y así otro y otro, hasta nosotros, para los que vengan y así por siempre. Somos su patria, somos su amor, toda su sangre, la poesía que en estas letras solo de él queda por nuestras venas. Como habrás interpretado, está Mariano Melgar circulando en la sangre de todo arequipeño. Es a la vez el héroe cívico y el gran poeta, porque actualmente se sigue discutiendo si Mariano Melgar en realidad pasó a la historia por que se hizo fusilar porque lo mataron o por una decepción, que en realidad eso no es exacto. Era parte, digamos, del imaginario que en esa época correspondía a inventar el romanticismo, porque Mariano Melgar inventó el romanticismo. No es el romanticismo que vino de Europa, es un romanticismo que él creó, lo que hace que Mariano Melgar sea ubicado, como dijo José Carlos Mariátegui, Mariano Melgar es el comienzo de la poesía verdaderamente peruana. ¿Cuáles fueron aquellos otros poetas que lo inspiraron o lo motivaron a usted para seguir en la poesía? García Lorca, César Vallejo, Pablo Neruda, para empezar, ¿no? Por supuesto que Safo, 700 años antes de Cristo, inventó la verdadera poesía que nosotros conocemos hasta la fecha. Es decir, la poesía moderna, aunque parezca absurdo lo que digo, pero ya Safo, 700 años antes de Cristo, descubrió la poesía que seguimos haciendo actualmente, porque Safo, no obstante ser tan antigua, es moderna por la manera en que cómo cogía sus temas. Ella dice, por ejemplo, es de noche, pasa el tiempo y yo sigo durmiendo sola. Esa es la poesía terrible de Safo, ¿no? Hay otros poetas, ¿no? Cavafis, que es genial. Constantino Cavafis, un poeta griego. Y en Rilke, sería largo enumerarlos, ¿no? Los poetas chinos de la dinastía Tang, del siglo VI-IX, de nuestra era, que creo yo que son los más grandes poetas de todos los tiempos. Arequipa es una cuna de poetas, al igual que de escritores, pero ¿se podría promover esto de alguna manera o tenemos que esperar que nazca a manera de inspiración, de manera aislada, algunos poetas en Arequipa? Ahora me parece que no hay tanto entusiasmo por la poesía como en mi época. Será por lo que yo pertenezco a la generación del 50, una generación que tuvo poetas muy distinguidos en todo el Perú. En Lima, Alejandro Romualdo Valle, por ejemplo, Gonzalo Rose, Sebastián Salazar Bondi, por solo mentar algunos, Cecilia Bustamante. En Arequipa apareció la llamada nueva poesía arequipeña en esa época, en una antología que publica Luis Yáñez Pacheco. Ahí tuve la suerte de estar incluido en esa antología, y había un interés tal por la poesía que
prácticamente te sacaban de tu casa para que vayas a leer tus poemas a la universidad, al peruano norteamericano, al alemán. Ahora veo que eso casi ya no sucede mucho. Tú me dirás, o estoy equivocado. No hay tantos recitales como yo. Fíjate, el último recital que tuve fue una invitación que me hicieron a la Alianza Francesa. Te digo el último porque ¿cuántos años hará de eso? 8 años, no recuerdo sinceramente. Y es raro encontrar jóvenes interesados en la poesía, o tal vez son muy pocos, ¿no? Por eso, ¿cómo nace un poeta? Que Arequipa es tierra de poetas, como Arequipa es tierra de acuarelistas. En Arequipa los acuarelistas, levantas una piedra y aparece un acuarelista. Debe ser por la hermosa luz que tenemos en Arequipa, esta atmósfera, y el sol casi todo el año, ¿no? Prácticamente todo el año. En poesía hay muchos que se atreven a escribir, sobre todo los muy jóvenes, porque tú sabes, en la adolescencia todos escribimos poemas de amor. Y eso no es suficiente para ser poeta, porque los poemas más difíciles de escribir son los poemas de amor. Los poemas, aunque parezca mentira, uno puede caer en el bajo, con eso lo has dicho todo. Para ir terminando ya esta entrevista tan interesante, de todos sus poemas o poemarios, ¿con cuál se quedaría usted? Puede que la pregunta resulte un poco injusta, porque estoy seguro que todas sus poesías para usted son importantes, pero quizás uno por distintas consideraciones para usted tiene especial importancia. Un autor del que se me ha ido el nombre ahorita, es contemporáneo de Quevedo, decía: ni tan tonto como para no escribir un libro, ni tan desconsiderado para escribir 2. Yo en realidad vengo escribiendo solo un libro. He llegado a la conclusión de que soy como un árbol con una serie de ramas, y esos son los libros o los frutos que aparecen por ahí. ¿Con qué fruto me quedaría? Difícil decirlo, porque cada uno tiene su valor en la circunstancia, en el contexto en que fue escrito. Últimos poemas, por ejemplo, que he escrito sobre el diablo en la catedral, sobre por qué de tanto templo en Arequipa. ¿Alguna vez te has preguntado, por qué tanto templo en Arequipa? Entonces, cosas así como esas, ¿no? O como la camisa, como te decía, o como el retrato de Van Gogh, porque a mí también me gusta como hobby la pintura, sobre todo la acuarela. Alguna vez hice al óleo el autorretrato más conocido de Van Gogh, que está cubriéndose la oreja que se cortó con una venda. Es un retrato muy conocido. Y en realidad soy solo autor de un libro, entonces es difícil decir con cuál de mis poemas me quedaría. El ángel, he escrito incluso sobre el ángel de la guarda, ¿te imaginas? En esta época en que la mayoría de la gente está creyendo en angelitos, el ángel de la bola de oro, yo le hice un poema al ángel de la guarda, ¿no? En alguna oportunidad, bueno, más o menos dice así: oye, fíjate, para los hombres el ángel de la guarda, para los hombres eres una mujer, para las mujeres eres un hombre, y para los niños una mascota. Todos tienen su ángel de la guarda para que vele por ellos. Yo tuve uno en mi cabecera y aprendí a volar con sus alas. Los ángeles sin alas se vuelven visibles, así que tuve que ocultarlo mientras le crecían otras alas, pues, ¿no? Mucho tiempo está conmigo este ángel cuando todos creen que estoy solo. En las noches de luna paseamos comentando sobre la eternidad, y una noche lo hice llorar sin querer porque no quiso aceptar que yo fuese mortal. Hay un tema, ¿no? Sobre el ángel de la guarda, y así sobre una rosa, sobre una flor, sobre una silla, tú puedes escribir.
Además tú tienes la sensibilidad del hombre de teatro, ¿no? El teatro es la suma de la poesía. Así que estoy con mucha suerte porque estoy siendo entrevistado por alguien que felizmente sabe preguntar. Muchísimas gracias. Esta ha sido una forma de rendirle un tributo a través del programa Hola Arequipa. Sus palabras finales. Bueno, que ojalá que los poetas de Arequipa sean lo suficientemente publicados. Y ojalá que en esa poesía esté no solo la emoción íntima, sino también la emoción externa, como la tuvo Mariano Melgar, ¿no? Que fue un poeta a la vez soldado, a la vez rebelde y a la vez escritor. Lo cual es mucho. Por ejemplo, yo no podría llegar a eso porque no me quedaría tiempo, basta con escribir, no me quedaría tiempo para ir a combatir.